Buenas noches a todos los presentes. Les saluda Miguel Ramírez y el día de hoy seré el moderador de la presente conferencia junto a Lali Venero. Es un gusto para mí darles la bienvenida a una conferencia técnica más, organizada por PIS Concreto, empresa peruana que se dedica a brindar productos, servicios de calidad para el sector de la construcción y que está comprometida con la difusión de conocimiento a nivel nacional e inclusive hemos traspasado fronteras, llegando a realizar cursos y conferencias con ponentes internacionales. Nos sentimos orgullosos y contentos con lo logrado, pues esto nos motiva a seguir apostando por el crecimiento de nuestro país. Continuando con lo programado, le brindamos el pase al ingeniero Julio Caruamaca, gerente técnico de PIS Concreto, para que pueda compartirnos unas palabras de bienvenida. Buenas noches, ingeniero Julio. Puede iniciar con sus palabras. Gracias, Miguel. Gracias a todos los que se van acoplando también en la siguiente presentación. Muy contento de poder estar con ustedes y el día de hoy, teniendo en cuenta un tema tan importante asociado a sostenibilidad, a cargo del doctor Luis Fernández Luco, a quien tuvimos el gusto de conocer hace pocos meses allá en Buenos Aires, en el 10º Congreso Internacional de Tecnología del Hormigón. Pueden ver mayor detalle o algunas publicaciones también que hemos realizado, entrevistas incluidas en nuestras plataformas digitales, especialmente en YouTube o LinkedIn. Darles la bienvenida también a esta segunda sesión y espero sea de su agrado. Un gusto saludarlos a todos los amigos que se van conectando y esperando pues que puedan aprovechar, ¿no?, la importancia también del tema y la experiencia también del doctor Fernández y puedan hacer también las consultas que crean pertinentes. Muchas gracias también a Luis por darse un tiempo de participar con nosotros. Agradecido también al grupo académico, a PIS Concreto y obviamente también a MAPEI, quienes nos apoyan también en esta misión de difusión del conocimiento. Buenas noches. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero. Ahora sí, sin más preámbulos, es grato para nosotros dar inicio a la conferencia técnica La construcción con hormigón desde una perspectiva sostenible, un compromiso social y ambiental, a cargo del doctor Luis Fernández Luco, ingeniero civil de la Universidad Nacional de San Juan, especializado en tecnología avanzada del hormigón en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. El ingeniero obtuvo su doctorado en la Universidad de Alicante y se ha desempeñado en el Departamento de Construcciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. También cuenta con una formación doctoral en España en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Actualmente es secretario de Investigación, posgrado y doctorado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, ingeniero Fernández. Es un honor darle la bienvenida a esta conferencia. Lo invito a prender su cámara y comenzar con su presentación. Muchas gracias, Miguel. Estaba silenciado. Para mí es un orgullo, es un honor poder estar acá aceptando la invitación de Julio, con quien compartimos gratos momentos en Buenos Aires este año. Y él me pidió, bueno, que enfocase una conferencia sobre el tema de la sostenibilidad, porque es un tema que cada vez es más requerido como requisito para los proyectos, para el desarrollo, para las obras, pero más allá de que haya una exigencia externa, creo que tenemos que tener una convicción de que construir de manera sostenible, desarrollarnos de manera sostenible, tratando de impactar lo menos posible en el ambiente y dejando perspectivas buenas para las generaciones que nos siguen, es un compromiso, ya no por un requisito externo, sino un compromiso personal, tanto desde lo social como desde lo ambiental. Y digo desde lo social porque voy a presentar una cosa que no es, a ver, parece lo mismo de siempre, pero tiene una perspectiva antropocéntrica. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a centrar en que se construye para satisfacer necesidades del ser humano. Entonces, vamos a poner al hombre como centro, como referencia a todo el proceso, y vamos a cuidar que todo lo que se haga tenga ese enfoque antropocéntrico.
Entonces voy a compartir mi pantalla, me voy a presentar, bueno, ya me presentaron en realidad, pero quería comentarles algo más que no estaba en ese breve currículum. Yo también pertenezco al chapter Argentina del ACI. Desde el chapter hemos colaborado con capítulos de estudiantes peruanos ya en varias oportunidades y realmente es un privilegio poder estar en esta charla de capacitación y creo que tenemos que conseguir una sinergia, un esfuerzo conjunto para, como dice Julio, contribuir al desarrollo regional y de nuestros países que tanto necesitan de infraestructura, de vivienda, de comunicaciones, de energía y demás. Así que el título de la charla es La construcción con hormigón desde una perspectiva sostenible, un compromiso social y ambiental. Y valga una aclaración, hay quienes usan sostenible o sustentable. Bueno, entendemos que la palabra sostenible es más propia. A veces la sustentabilidad se deja librado para los aspectos de estabilidad, de que una estructura se sustente en sus soportes, en sus bases. Y el tema de la sostenibilidad tiene más sentido de hacia el futuro, o sea que tengamos buenas perspectivas de futuro para las generaciones que siguen. El índice de contenidos, vamos a primero dar un poquito la importancia a la sostenibilidad, porque es una demanda social y que vamos a ver que esto ya fue detectado hace casi 20 años como una característica importante. La sostenibilidad la recoge Naciones Unidas y presenta lo que se llaman los ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son 17, y vamos a ver cómo desde la construcción vamos a impactar en varios de ellos. Y después de esto, me pareció importante comentar que la construcción se ve muy atacada por los ambientalistas, porque impactamos sobre el ambiente, porque emitimos CO2 al producir cemento, porque, bueno, tenemos emisiones de gases de efecto invernadero, porque, bueno, el que construye, el que hace algo siempre es pasible de crítica, pero les quiero aportar un enfoque que es casi personal, en donde se destaca que la ingeniería es una actividad reactiva a la necesidad del hombre, y por lo tanto, como la sostenibilidad, si recordamos, es satisfacer necesidades sociales, ambientales y económicas, las sociales son la base de la ingeniería. Entonces me parece que esto les va a dar un argumento interesante, sobre todo cuando tengan que defenderse de ataques infundados. Vamos a ver después cómo haríamos un análisis en ciclo de vida y por qué es importante pensar en ciclo de vida y no en costos iniciales. Y van a ver que no siempre es fácil hacer un análisis en ciclo de vida, pero que tenemos que de a poco ir generando las herramientas para poder culminar con un buen análisis. Y vamos a ver que muchas veces podemos extender ese ciclo más allá de lo evidente a partir de proyectos de economía circular. ¿De qué manera? Los residuos, el producto final de un ciclo, podría utilizarse como materia prima para otro ciclo. Por último, les quiero presentar 4 estrategias que podemos seguir para que el perfil sostenible de nuestra actividad tenga una mejora continua, siguiendo el espíritu de las normas ISO. Lo tienen que conocer. En las normas ISO uno habla de mejora continua. ¿Y por qué mejora continua? Porque permanentemente uno puede identificar nuevas acciones, nuevos cambios,
innovaciones que vayan contribuyendo paulatinamente a mejorar ese perfil. Y entonces lo más propio no es imponerse objetivos enormes, que a lo mejor difíciles de alcanzar y difíciles de cuantificar y de valorar en un horizonte muy lejano, sino que ir de a pasitos, ir de a pasos pequeños, pero registrando estos cambios, porque es muy importante poder mostrar evidencias de la mejora para nosotros y para los demás. Entonces, identifiqué 4 estrategias que pueden mejorar significativamente el perfil sostenible. Una tiene que ver con la etapa más larga de la construcción, que es la de uso y mantenimiento, y tiene que ver con el consumo energético y cómo disminuimos el consumo energético asociado a esas etapas. Bueno, haciendo un diseño bioclimático adaptado a la necesidad local. Acá aparece una, que la vamos a ver más en detalle, la importancia de la realidad local. Uno puede leer literatura internacional, publicaciones, lo que fuera, pero cuando se trata de este tipo de acciones, no podemos alejarnos de la actividad local. Otra cosa importante es incrementar la vida útil, pensar en diseño por durabilidad, que la vida de las estructuras sea más larga y por lo tanto todos los consumos que se hayan hecho en materiales no renovables, etcétera, en la construcción, se distribuyen en más años, con lo cual el impacto es mucho menor. Otra cosa interesante es revalorizar materiales locales, recursos naturales, y ver de alguna manera de utilizar menos los materiales no renovables, sustituyéndolo por materiales renovables y sobre todo con disponibilidad local. En ese sentido, vamos a ver que uno puede revalorizar técnicas constructivas que por supuesto nada resuelve todos los problemas, pero hay problemas puntuales que se pueden resolver de manera más eficaz volviendo a las fuentes, a lo disponible en el lugar. Y la última yo creo que tiene un gran impacto por el volumen de hormigón y porque realmente las posibilidades son enormes y la investigación y la innovación en esto es continua, es desarrollar programas de economía circular de manera que el residuo deje de ser un residuo y se convierta en materia prima. Por un lado, podemos reducir emisiones gaseosas, por ejemplo, pero cuando hablamos de residuos sólidos, lo interesante es que estos residuos sirvan para nuevos ciclos productivos y entonces dejan de ser un residuo para transformarse en una materia prima. Esta es la verdadera esencia de economía circular, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos muy estrictos, van a ver que uno habla circular, piensa es un círculo, vuelvo sobre el mismo proceso. Y vamos a ver que con hormigón es muy frecuente que el hormigón incorpore residuos de otras industrias, con lo cual el hormigón se transforma en un lugar donde disponer residuos. El hormigón actúa como un repositorio de residuos, pero ese residuo ya no es más residuo, ese residuo ahora pasa a ser materia prima para hacer un hormigón nuevo. Simplemente les doy un dato que luego voy a comentar otro en la presentación, las cenizas volantes, que es un residuo cuando quemamos carbón para producir energía. Lo que queda de residuo es una ceniza que se recolecta en filtros electrostáticos y esa ceniza recolectada, que se llama ceniza, que de otra forma sería volante, eso que vuela por las chimeneas,
puede incorporarse como sustituto parcial de cemento en cementos compuestos, en cementos con adición, en cementos con ceniza, o incorporarse directamente a hormigones. Ese es un ejemplo que tiene años de prueba y de eficacia, en donde el hormigón sustituye parcialmente el clinker, sustituye el cemento, sustituye parcialmente su clinker por un residuo de otra industria. Entonces, por eso vamos a hablar, como dice acá en la presentación, de circularidad extendida y circularidad combinada. Son dos acepciones nuevas de circularidad. Y al final daremos algunas conclusiones que, más que conclusiones, van a ser una invitación a que ustedes se involucren y generen acciones para mejorar su propia sostenibilidad. ¿Cuál es la importancia de la sostenibilidad? Es una demanda social ya. La gente ya está alerta del cambio climático, está alerta de los gases de efecto invernadero, está alerta de proteger el entorno, está alerta de evitar la contaminación. Hay acciones, por ejemplo, para con las mineras, hay acciones para cuando uno plantea una presa, no se construyen obras de infraestructura sin su correspondiente estudio de impacto. Y entonces la ingeniería construye infraestructura y debe hacerlo de la manera más sostenible posible, porque las infraestructuras mueven y consideran volúmenes importantes de material. Ya la sociedad, la American Society of Civil Engineering hace, en la cumbre del 2006, estableció que los ingenieros civiles son los depositarios por parte de la sociedad para crear un mundo sustentable y mejorar la calidad global de vida. En muchos lugares del planeta se llama la carrera Ingeniería Civil y Ambiental, porque tal es la formación de los ingenieros que exige una fuerte impronta ambiental para que se tenga en cuenta en todas las etapas. Vamos a ver que todas las etapas de una obra hay que tener presente el tema de la sostenibilidad. A pesar de los esfuerzos, persiste una mala imagen para la industria de la construcción y tenemos que justamente aprender a combatirla con ejemplos, con aporte, con una actitud proactiva. Una cosa que nos podemos preguntar: ¿qué pasa con la sustentabilidad o sostenibilidad en nuestra América del Sur? ¿Es lo mismo que, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, zonas desarrolladas, lo mismo que en China, lo mismo que en África? La realidad es parecida. Pensemos en el ambiente. La cantidad de tierra virgen, o sea, la densidad de población es mucho menor. Pero sufrimos una cosa muy importante: asimetría en urbanizaciones. Tenemos tendencia a crear grandes urbes, ciudades muy grandes, que concentran servicios y dejan un poco desprotegidas a urbanizaciones pequeñas. Entonces, esa asimetría genera que los problemas ambientales sean completamente diferentes en un caso que en otro. Y la otra cosa que es muy importante es justamente la localización. Hay problemas ambientales asociados a la población intensa, poblaciones que están, por ejemplo, en zonas desérticas, poblaciones que están en contacto con el mar. Hay zonas donde los vientos son tales que no hay problemas de calidad de aire. Hay otras en las que sí. Por ejemplo, México es un gran ejemplo. México está en un volcán
y realmente la calidad de aire de la Ciudad de México es un problema severo. En cuanto a la economía, países en vías de desarrollo como los nuestros, bueno, la disponibilidad de recursos no es tan amplia, a veces tenemos limitaciones tecnológicas y somos típicamente productores de materias primas de commodities. O sea, tenemos que empezar a tratar de transformar las materias primas, incorporar tecnología y desarrollar soluciones nosotros. Por ejemplo, elementos de prefabricados en hormigón, durmientes de hormigón para renovar nuestras vías. Hay un gran proyecto, una acción sinérgica con todo el área de ferrocarriles, donde la producción de durmientes de hormigón debe ser local porque el durmiente tiene poca capacidad de ser transportado, es muy pesado. Entonces, por barco se puede, pero luego por el territorio es complicado. Entonces, todos los proyectos de renovación de vías y demás es prácticamente la realidad que se hace en hormigón. En cuanto a la característica social, hay mayor desigualdad. No sé si algunos conocerán el índice de Gini, que lo vamos a ver enseguida. Ese índice marca niveles de desigualdad. Cuando hay desigualdad manifiesta, lo que hay que tratar es que generar oportunidades de desarrollo para reducir la desigualdad. Y cuando tenemos esa característica social de desigualdad, tenemos limitaciones tecnológicas, tenemos otra proporción de tierra virgen, entonces las problemáticas y prioridades pueden ser diferentes, tanto desde lo social, como económica, como ambiental. Y por lo tanto, tienen que ser desarrollos propios. Fijémonos el índice de Gini. Sudamérica tiene una situación que es bastante más compleja que otros países. Por ejemplo, África tiene zonas en verde donde no es que estén desarrollados, pero lo que sí hay menos diferencias dentro de los estratos sociales. Podríamos decir, son todos pobres, pero son más parejos. En nuestra Sudamérica tenemos índices de Gini bastante intensos, de los más fuertes, naranja y rojo. Entonces, eso hace que cualquier política que uno tome tiene que tener en cuenta esta circunstancia. Como somos países en desarrollo, una de las cosas que está pasando es que se talan bosques nativos, se produce una desertificación, pérdida de humedales, incendios sin control, cultivos intensivos sin rotación, por ejemplo, el caso de la soja en Argentina. En pos de rentabilidad, agotan el suelo y el suelo después tarda años en recuperarse. Actividades que contaminan aguas y cielos, minería a cielo abierto, industrias con poca regulación. Con tal de atraer industrias, la exigencia es baja. Entonces, ocurren como están en estos cuadros aquí abajo a la derecha. En menos de 20 años, como ha aumentado significativamente una zona desierta en el norte argentino. Zona de Salta. La zona que vemos que está pelada, es mucho más grande en el 2019, en las imágenes de 20 años antes. Entonces, no somos los únicos que contaminamos, no somos los que generamos el peor perjuicio. Tenemos que aprender a defendernos y decir, bien, hemos mejorado en un montón de aspectos y seguimos mejorando y tenemos que poder mostrar esta mejora. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable y la construcción tiene que ver con agua limpia y saneamiento. Pocas acciones han tenido una influencia en la salud, en la sanidad, como la disposición de agua limpia y saneamiento, al nivel de los antibióticos. Energía asequible y no contaminante.
industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades por mejoras en la comunicación, por mejoras en las instalaciones, por llevar, por ejemplo, señales eléctricas y de internet a toda la gente. Ciudades y comunidades sostenibles, ya se está hablando de diseño de ciudades de 15 minutos. Una ciudad de 15 minutos es aquella en la que para cualquier actividad el desplazamiento será inferior a 15 minutos, con la idea de que la gente no emplee mucho tiempo en traslado y tenga más tiempo libre para ocio y desarrollo familiar. Producción y consumo responsable, fíjense que tiene un símbolo casi como economía circular, donde tiremos poco, emitamos pocas emisiones, digamos, emitamos pocos gases de efecto invernadero y minimicemos los residuos. Esto nos lleva a una acción por el clima. Hay un impacto importante sobre el clima, la cantidad de presas, el manejo de crecientes, el control de inundaciones, etc. Y, por supuesto, esto no se logra de manera aislada, sino que debemos constituir alianzas para lograr los objetivos. Cuando uno piensa en la ingeniería y se mete también en la ingeniería marina, bueno, podríamos apuntar al número 14, cuando hablamos que la industria de la construcción da mucha fuente de trabajo, podríamos apuntar también al 8. Y realmente tenemos la posibilidad de contribuir positivamente a muchos de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. ¿Qué conceptos vamos a poder incluir en ese desarrollo? El diseño y concepción, lo que sería la etapa de proyecto, podemos pensar en el diseño arquitectónico, un diseño por durabilidad que debe ir desde el origen, pensando en que la estructura dure más tiempo, y por supuesto una adecuación a la función y al medio. Hay una anécdota que es muy corta, se las cuento. Vinieron algunos ingenieros alemanes a la Argentina después de la Segunda Guerra y hacían casas con las ventanas hacia el sur, cuando en el hemisferio sur la orientación mejor es hacia el norte. Claro, para el hemisferio norte lo mejor era el sur. Entonces, adecuemos a la función y adecuemos al medio en el que estamos. La etapa del ciclo de vida, que es materia prima, tiene que ver con la selección de materiales. Preservemos recursos naturales, sustituyamos materiales por alternativas renovables, cuidemos uso del suelo y del agua, cuidemos el concepto de energía embebida, cuál es la energía asociada a un material. Pero cuidado, esa energía hay que tenerla presente no como propiedad intensiva, sino en la estructura, en la vida útil, de una manera general. Por eso no podemos aislarnos con algunos parámetros de partida, sino que tenemos que evaluar el ciclo de vida. Por supuesto, el proyecto de economía circular, donde aprovechemos los residuos, y diseño por durabilidad, porque van a optimizar los materiales cuando duren más. Cuando pensamos en las emisiones, todas las etapas del proyecto están incluidas: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción de residuos, calidad de aire interior es muy importante, transformemos residuos en materias primas, proyecto de economía circular, y también ya se habla de deconstrucción, que es, en lugar de demoler de manera masiva, la deconstrucción supone que puedo ir desarmando y reaprovechando carpinterías, revestimientos, mampostería, etc. Y en el fin de ciclo, cuando termina ya la etapa de uso y mantenimiento, pensemos en la función de los materiales, que puede ser diferente a la función de la estructura. Por ejemplo, cuando una estructura, un pavimento de hormigón ya se deterioró por fatiga, se rompió el hormigón, puede servir para muchas cosas, para efectos sumideros de CO2, si lo trituro, puede reutilizarlo con un reciclado in situ, para conformar una nueva base para un nuevo proyecto. Entonces,
evito el transporte de ese residuo. Siempre puedo pensar en diseño por durabilidad, en donde el fin de ciclo sea mucho más adelante. Entonces, el desarrollo sostenible, que recordamos que impacta sobre lo social, lo económico y lo medioambiental, no quiere decir que lo equilibre tal cual, sino que tiene en consideración lo social, lo económico y lo medioambiental. Y yo les decía, en situaciones de desigualdad, de países en vías de desarrollo, con menor recurso económico, pero problemas sociales más potentes, muchas veces el aspecto social prevalece sobre el medio ambiental y hay que ir como más lento con las medidas de protección del ambiente, porque además somos países con mucha menos densidad de población. Entonces, pensemos en que la construcción tiene una función social y por lo tanto el destinatario de la construcción es el hombre. Por eso vamos a incorporar un enfoque antropocéntrico y siempre que uno construye impacta, tiene impacto ambiental, pero eso se puede mejorar. Lo que es ineludible, inevitable, es que nadie va a hacer un puente si no hay gente que lo cruce. Nadie va a hacer un camino si no hay gente que transite. Nadie va a hacer una vivienda si no hay gente que la habite. Nadie va a generar energía si no hay quien la consuma. Por lo tanto, todas las acciones de la ingeniería tienen que ver ¿con qué? Con una función social. La ingeniería está orientada a satisfacer demandas sociales. Y por lo tanto, es esencialmente sostenible. Esta sostenibilidad, cada vez hay más iniciativas sudamericanas. Esto que está a la izquierda es de un trabajo del Perú, alguien que hace una revisión de literatura científica de los últimos 10 años y encuentra que las contribuciones de Colombia, de España, de México y Perú son equivalentes prácticamente. Yo me tomé la libertad de hacer un poco más global, abarcando más tiempo, y realmente la distribución, la cantidad de trabajos es muy interesante. Ustedes pueden ver, esto va a quedar para el que necesite, para el que quiera tener la presentación, esto se los ofrezco, se los dejo, como la cantidad de trabajos y de iniciativas es realmente interesante. O sea, realmente se está trabajando en todos los países del Cono Sur. Y dijimos que vamos a hacer análisis en ciclo de vida. Debemos contemplar todas las etapas del ciclo de vida, arrancando por las materias primas, el diseño, la construcción, uso y mantenimiento, la deconstrucción, generación de residuos o incorporación de residuos como materia prima. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces la gente dice, uy, yo estoy en proyecto, yo calculo, no me involucro en esto porque a mí esto no me toca. Yo estoy en control de calidad, no me involucro en esto porque a mí esto no me toca. Yo voy a construir y realmente yo construyo lo que el diseñador decide. A mí me impacta poco. Y todo eso es mentira. Vamos a ver cómo todo está involucrado y más de una vez. Para cada una de esas etapas de ciclo de vida, uno puede analizar consumos, tanto de materias primas como de energía, y las emisiones atmosféricas, contaminación de acuíferos, residuos sólidos y algún coproducto, que por ejemplo, que son residuos de madera, residuos de acero, etc. Y esto lo tengo que ver para cada una de las etapas del ciclo de vida. Eso es lo que haría un análisis completo. ¿Qué pasa? Tengo datos de todo esto. No siempre están los datos. Es una demanda, es un desafío a futuro, desafío para los jóvenes, empezar a tener datos cuantitativos. Empecémonos a medir. Si no nos medimos, no podemos avanzar.
cambiemos este ciclo de vida a una perspectiva antropocéntrica. Ahora aparecen en el centro, aparece el hombre. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Habitabilidad y accesibilidad. Que la vivienda o el lugar donde habita sea realmente habitable y que tenga acceso para los diferentes tipos de discapacidades que puede haber. No puede ser que alguien no tenga acceso a un lugar de habitación porque no se previó accesibilidad completa. Acá tiene que ver materias primas en habitabilidad, en diseño, por supuesto, tanto habitabilidad como en accesibilidad. La construcción es clave. La etapa de uso y mantenimiento también, porque debo mantener las condiciones con que se diseñó y se proyectó. Y por supuesto siempre adecuando a situaciones locales y regionales. Los materiales, las materias primas, tipologías de diseño, métodos de construcción, hábitos de uso y mantenimiento, todos son locales y regionales. Eficiencia energética exactamente igual, dada por materias primas, involucramos el diseño, vamos a ver qué podemos pensar en diseño bioclimático adaptado a la zona, la forma de construir, detalles constructivos, etapa de uso y mantenimiento, cómo mantener esa eficiencia energética en el tiempo, y por supuesto, en todo esto tiene que ver situaciones locales y regionales. No es igual clima frío, clima cálido, y los materiales disponibles en cada zona. Fijémonos que uno por ahí hace un esfuerzo importante en la energía asociada a los materiales de construcción. Pero esa energía, que puede ser a lo mejor un 10%, es constante, no crece cuando aumenta la etapa de uso y mantenimiento. Aumenta la vida útil y esta energía no crece, se distribuye en más años. Pero sí, la energía asociada con la higiene y mantenimiento o con la calefacción o aire acondicionado, refrigeración, esta energía es creciente con los años en servicio. Y por lo tanto, bajar las pendientes de esta recta tiene un efecto muy significativo. Hacer menos dependiente la vivienda de gasto energético de calefacción y refrigeración. Nos juega en contra la moda y muchas veces le damos cabida a la moda. Y eso no está bien porque no es eficiente. Ampliación de vida útil. Manejemos residuos como si fueran materias primas. Pensemos en un diseño que prolongue la vida útil, que prolongue la durabilidad, construyamos adecuadamente y hagamos un uso y mantenimiento preventivo que va a contribuir a ampliar la vida útil. Eso, por supuesto, tiene que ver con la situación local. Podríamos pensar materiales alternativos, materiales locales, y proyectos de economía circular donde va a impactar absolutamente con materia prima, pero impacta al diseño, construcción, uso y mantenimiento, deconstrucción, y por supuesto la parte de emisión de residuos y reutilización de los residuos. Residuos como materia prima. Entonces, uno de los recursos importantes en hormigón es la extensión del ciclo de vida, la extensión del uso de los materiales, por allí no ya la estructura, pero sí los materiales, y así como el ciclo de vida uno lo dibuja de una manera circular como ciclo, también dibuja la economía circular para distinguirla de la lineal que arranca y termina. En el pasado uno podría pensar que iniciaba la obra y terminaba la obra con la demolición y no había ningún vínculo entre una y otra. Entonces, la idea es que con acciones de reciclaje, reuso y demás, con reparaciones, con reutilización, pensado desde el diseño y la fabricación, podamos perfectamente cerrar los ciclos
y evitar el ciclo abierto que genera un desecho para que el residuo se transforme en nueva materia prima. Es difícil para el hormigón esto, pero sí, por ejemplo, es muy fácil cuando hay ciclos combinados. La producción de arrabio en un alto horno genera escoria y la escoria permite hacer cementos con escoria. Recuerden, esto es una escoria granulada, se enfría rápidamente con agua. En la salida, digamos, la escoria flota y en lugar de dejar que se enfríe lentamente, se enfría con agua. Y la escoria enfriada con agua tiene una capacidad hidráulica latente que molida es un sustituto fuerte, competitivo del clínker de cemento Portland. Entonces, esto al sistema de producción de arrabio es un residuo. Hábilmente ahora le llaman coproducto, pero el hecho es que el valor de la escoria es prácticamente muy parecido al del clínker. Entonces, consiguieron transformar un residuo en un producto de alto valor agregado. En lo que queda vamos a hablar de 4 estrategias para mejorar el perfil sostenible, que esto podría constituir un curso mucho más amplio. Esto yo les voy a nombrar cosas muy básicas para que simplemente les dispare la inquietud, pero realmente cada uno de estos ítems se merece unas cuantas horas de charla y de empezar a desarrollar herramientas en concreto. Una es la parte de optimización energética, la otra es consumo de materias primas reducido por incremento en la durabilidad, materiales no renovables, materiales naturales, con eficacia en procesos y métodos, y otra tiene que ver con la circularidad, la reducción de los residuos y las emisiones. Dijimos que la energía que se necesita durante la etapa de uso y mantenimiento es mucho mayor que la que se emplea al construir. Por eso el consumo energético es un indicador fuerte de eficiencia y sostenibilidad. Saben, por ejemplo, que en lugares como París, cada vivienda debe tener su etiquetado de eficiencia energética. Es una forma de poner en valor el esfuerzo en diseño y en construcción. Cuando alguien compra una vivienda que tiene mayor eficiencia energética, va a pagar más. ¿Por qué? Porque va a recuperar parte de esa inversión, gastando menos energía. Ese valor, ese plus, la plusvalía, es lo que permite construir con mejor calidad. Estrategias en el diseño, arquitectura, orientación, tipología estructural. ¿Cuánto de vidrio tengo? ¿Qué materiales uso? Densos, tienen inercia térmica, livianos, aislación térmica, o materiales compuestos que voy a combinar propiedades en un mismo material. Tengo una amplia gama de opciones. Recursos tecnológicos. El doble vidriado hermético, vidrios inteligentes que se opacan. Hormigones termocrómicos que cambian su color cuando aumenta la temperatura para que sean menos absorbentes de calor. Tecnologías como el murotrombe, que se usa en Perú. Estuve leyendo un poco y realmente hay proyectos muy interesantes del murotrombe que permite una eficiencia energética sacando fuera de la vivienda la transferencia térmica. Y por supuesto tenemos modelos de libre disponibilidad para modelizar estas opciones e identificar cuál es la mejor. Como verán, tenemos muchísimas estrategias para trabajar en la eficiencia energética. Un material menos denso tiene la capacidad de conducir calor es mucho menor. Esto es para hormigón celular, pero se puede hacer para hormigones densos también, u hormigones intermedios. ¿Cuál es la idea? Que los ciclos de temperatura externa con una gran amplitud térmica
se refieran internamente no solo a menor amplitud, sino a un desfasaje. Esto se consigue combinando propiedades de inercia térmica y aislación. Todo esto se refleja en los modelos. ¿Qué pasa cuando pensamos en la reducción de consumo de materia prima por incremento de vida útil, diseño por durabilidad? Si yo pienso en consumo de materia prima y voy a construir, voy a renovar la misma construcción cada 50 años, es lo mismo que yo la renueve cada 100, porque el impacto va a ser la mitad. Si construyo con calidad, construyo de manera de un hormigón durable, una estructura durable, porque vamos a ver en su momento que la durabilidad es una estrategia combinada que abarca todas las etapas constructivas desde el diseño. Seguramente tendremos menos tareas de mantenimiento, menos costos de mantenimiento. Voy a hacer una mayor inversión en la etapa de diseño, en la etapa de selección de materiales, pero eso tiene un efecto muy fuerte porque tal vez algunos hayan escuchado la ley de Sitter o ley de los 5. Por cada peso que ahorro que no invertí en diseño, voy a gastar 5 en la etapa de construcción, 25 en la etapa de reparación, o 125 si voy a tener que reconstruir. Esto es muy importante para el inversor. ¿Por qué? Porque nos da un recurso para revalorizar nuestro know-how, un buen diseño, una buena ejecución, buena construcción, buena selección de materiales, va a dar una estructura que en su vida útil es mucho más económica. Por eso es muy importante hacer análisis en ciclos de vida, en vida útil. No dejar de pensar en costo inicial. Cuando pienso en costo inicial no puedo avanzar. Y por supuesto, si la construcción dura más tiempo, genero menos residuo, porque genero un volumen X de residuo, pero cada 100 años en lugar de 50. ¿Qué herramientas se están desarrollando en el mundo para esto? Los códigos se están pasando al diseño prestacional, en donde, ¿qué hace el diseño prestacional? No me dice cómo hacerlo, me dice qué busco, qué prestaciones necesito para la estructura. Y cuando hablo de prestaciones, yo podría incluir en eso todos los requisitos funcionales que quiera. Los estructurales, los de habitabilidad, los de durabilidad, los de seguridad a la intrusión, los estéticos, los de mantenimiento. Y empezar a pensar de manera integral. Cuando soy capaz de dar una solución integral con aportes creativos, valoro el conocimiento, valoro el know-how. Y por supuesto, si uso materiales regionales que tienen ventaja desde la disponibilidad, desde la tecnología que se conoce, desde la familiaridad con su uso, desde la identidad regional, como es la piedra en Perú. Eso perfectamente se puede valorizar un diseño prestacional. Ese diseño prestacional también me armoniza etapas de proyecto, construcción y control de calidad, porque cuando se identifica una prestación, hay que decir cómo se va a medir esa prestación y hay que decir con qué técnica se va a medir. Automáticamente, la técnica de medida constituye el elemento de control y entonces, naturalmente, se armoniza la especificación con el control. Cuando identifico requisitos, tengo asegurada la adaptabilidad local y regional y puedo, por supuesto, definir mejor condiciones de agresividad ambiental. Uno podría pensar, estoy cerca del mar, tengo un problema de corrosión por cloruros.
Depende. Hemos investigado ciudades, por ejemplo, al sur de Argentina, donde la dirección del viento aleja los cloruros. Y entonces la condición de agresividad no es la supuesta, es mucho menor. Estos datos los saqué de una presentación de BASF, pero en realidad son válidos para cualquier empresa de aditivos. Un hormigón con aditivo es más sostenible. Emite menos CO2 por metro cúbico. Permite hormigones más fluidos. Mejora la ergonomía. Mejora la durabilidad. Reduce el ciclo productivo. Reduce el consumo de agua y baja los costos. Quiere decir que el diseño de hormigones técnicos, incorporando todos los recursos que provee el mundo de los aditivos, es también, podríamos ver, diseño de mezclas, es también un recurso para mejorar la sostenibilidad. Hormigones especiales como el hormigón poroso son claves para la obtención de certificación LEED. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a impermeabilizar o construir un pavimento de una gran superficie, el hormigón poroso permite la libre infiltración y no modifica el régimen hídrico de las superficies. Entonces, manejar hormigones tecnológicos es una herramienta potente para también contribuir a la sustentabilidad. La reducción del uso de materiales no renovables, revalorizando materiales locales. Sabemos que localmente la tierra y el adobe permite construcciones eficientes siempre y cuando se tenga en cuenta cuáles son sus puntos débiles y se refuerce esos puntos débiles. La zona de salpicado. ¿Por qué? Porque son sensibles al agua. Y sobre todo, tener una buena caracterización de la materia prima para tener un buen producto final. Construcción en piedra. La construcción con piedra ofrece alternativas atractivas, tanto desde lo estético como integradas al medio, y permiten en la actualidad construcciones perfectamente confortables, combinando características de la piedra con otras de otros materiales. La madera. En zonas donde hay crecimiento rápido, con maderas locales, bosque certificado, trabajo con madera laminada estructural, con contrachapado estructural. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces tenemos que pensar que la mejor solución ingenieril puede ser combinando materiales. Un colega que viajó a Francia hace muy poquito, el Estado francés está limitando las emisiones totales en vida útil. Por lo tanto, para poder emitir durante la etapa de uso y mantenimiento, deben reducir las emisiones en la construcción y por lo tanto empiezan a combinar distintos materiales. Hay combinaciones muy interesantes de hormigón y madera. Polímeros naturales ofrecen propiedades tanto de ligante como impermeabilización. Son recursos muy importantes, no por ahí para ámbitos urbanos, pero sí para ámbitos semirurales. Y el uso de residuos de fibra, residuos vegetales que calcinados tienen propiedades puzolánicas, cáscara de arroz calcinada, por ejemplo, inclusive el bagazo de caña de azúcar, pero también las fibras pueden integrar matrices que son materiales de bajo peso y resistencia mecánica y pueden contribuir fuertemente a la eficiencia energética. Entonces, inclusive hay veces que uno podría usar residuos vegetales para tener energía de biomasa y después la ceniza
de biomasa, emplearla como en hormigones. O sea que las posibilidades de recircular son realmente notables. El adobe, que uno lo ve mal mantenido, mal ejecutado, da un aspecto pobre, sin embargo, es una tecnología que tiene conceptos de material compuesto sobre una base empírica, fuertemente empírica, pero tiene una estructura dúctil de madera, una estructura intermedia de caña atada y el barro que hace del elemento continuo. Con buen revestimiento, que no altera el régimen hídrico y de transporte de humedad, con protección de la zona de salpicado, esto en zonas rurales o semiurbanas. ¿Por qué? Porque por espesores de muro y demás, digamos, no se adapta ni en altura ni a grandes, ni cuando el costo del suelo es caro, pero es una solución que es perfectamente viable, que hay mucho esfuerzo en revalorizar la construcción con tierra. Le traía esta puerta del siglo XV, en Italia, un pueblito, donde se combina estructuralmente, fíjense, piedra y madera. La madera soporta mejor la flexión. Y una casa del siglo XX, en el Bierzo, en España, construida con tecnología moderna, con persianas, con rejas, donde también el elemento estructural sobre los vanos es madera, pero toda la construcción es con piedra. Por supuesto lleva mortero, está revestida internamente, tiene toda una cuestión, pero tiene una identidad regional de zona minera, tiene una durabilidad importantísima de no se degrada, y revalorizamos material natural, que en el caso del Perú entiendo que tienen una importancia hasta histórica y de acervo cultural, el manejo de la piedra, la pirca y demás. Y ya para ir terminando, la reducción de emisiones y residuos, la circularidad, la estricta es cuando el residuo integra un nuevo ciclo. Por ejemplo, sabemos que el vidrio, yo fundo vidrio y puedo hacer vidrio nuevo. O el acero, tenemos producción de acero en base a chatarra. La chatarra no es más que el acero que cumplió su vida útil como estructura, como automóvil, como electrodoméstico, y que directamente se mete como chatarra para producir acero nuevo. Pero también puede funcionar de esa manera la tierra y el hormigón. Sin embargo, no es lo más común. Nos gusta más, a mí me gusta más, la circularidad extendida, cuando el material vuelve a su constitución inicial en la tierra. Por ejemplo, el hierro vuelve a óxido de hierro, la cal vuelve a ser un carbonato de calcio, la madera aporta compostabilidad, se degrada y vuelve a conformar un sustrato para crecimiento de nueva madera. Pero la que más nos sirve como hormigón es la combinada. Un ciclo, el residuo de un ciclo es materia prima de otro. Podemos trabajar con escoria, como hablábamos recién, con vidrio molido. Tenemos estudios interesantes donde el vidrio molido puede ser empleado como una puzzolana artificial. El tema de arcillas calcinadas, cenizas volantes, lo que decíamos el ejemplo, producción de energía, y mismo residuos vegetales. O sea, hay muchos ejemplos en los que el residuo de algo puede ser empleado en hormigón, y para eso el hormigón es excelente. Algunos números, fijémonos el impacto de usar escoria granulada, de cenizas volantes, humo de sílice, puzzolanas naturales, como seguramente hay en Perú, o arcillas calcinadas. Con la producción mundial, cantidad de millones de toneladas de clínker que podríamos reemplazar, con lo que supone una reducción equivalente en emisiones de CO2. O sea, el impacto es enorme. ¿Y por qué? Porque es tal el volumen de hormigón, es tal el volumen de cemento que se consume,
que pequeñas contribuciones aportan mucho. Las conclusiones, y creo que estoy justo en tiempo, es que la ingeniería debe asumir el reto de la sustentabilidad. No debe quedarse con que lo hago así. Podemos mejorar siempre, pero tenemos que también demostrar que estamos mejorando nuestra sostenibilidad y reforzar la idea de que la ingeniería es una actividad reactiva a la necesidad del hombre. Se construye para satisfacer una necesidad de habitación, de seguridad, de transporte, de energía, de agua potable, etc. Podemos hacerlo mejor, seguramente, pero para eso podemos combinar estrategias y por eso va el mensaje: todos los que integran el proceso productivo pueden contribuir desde perspectivas que son complementarias. Quien diseña, quien provee técnicas constructivas, quien selecciona y produce materiales, quien controla emisiones de residuos sólidos y gases de efecto invernadero. Gestionar los residuos es muy importante. Un ejemplo, la construcción industrializada genera una cuarta parte de los residuos de la construcción tradicional. Quiere decir que si trabajo ordenadamente, la reducción de los residuos es significativa. Podemos adaptarnos a pensar en acciones de economía circular, en materiales locales, y siempre adaptándonos a necesidades locales y regionales. Falta una S, pido disculpas. Eso es muy importante, por eso podemos estudiar con información de todo el mundo, pero nuestros aportes tienen que ser con validez local y regional, y por eso es tan importante la formación del ingeniero en la realidad que nos toca vivir. Les agradezco la atención y podemos pasar a preguntas cuando ustedes quieran. Buenas noches, ingeniero Luis. Gracias y felicitaciones por la interesante ponencia. Procedemos a realizar algunas preguntas que fueron formuladas por nuestro público asistente en el transcurso de su exposición. Bien. La primera pregunta es: las cenizas volantes mencionadas al inicio de la conferencia, ¿qué tanto por ciento podría reemplazar al cemento haciendo una relación efectividad y ecología? Bueno, es una pregunta interesante. La cantidad de cenizas volantes está regulada por la normativa internacional. Por ejemplo, en este caso son pioneros los europeos con respecto a los americanos. Hay una relación, digamos, de efectividad, eficiencia y, por supuesto, pensando en que la performance del cemento sea la correcta, podríamos ubicarnos en un 30% como máximo, más o menos. Pero también hay cementos ternarios que tienen pusalanas y tienen filler calizo. El filler acelera lo que la pusalana retarda. Entonces hay opciones de diseño muy interesantes. Muy interesante. La segunda pregunta. Espérese. En esta, tiene valores medios en esta, digamos, esta diapositiva. Adopté para cenizas volantes un 20%, que no es el máximo, pero es lo habitual. Que los cementos formulados con ceniza tengan ese orden de reemplazo. Lógicamente, eso reduce en un 20% las emisiones y demás. Okay, muchas gracias. La siguiente pregunta, también sobre las cenizas volantes. ¿Hay otras formas de reducir energía demandada? ¿Cuáles son las desventajas del uso de la escoria al reemplazar el clinker? A ver, la escoria tiene muchos años de uso y tiene mucho estudio sobre sus propiedades. Realmente se formulan cementos hasta con 90% de escoria y solo 10% de clinker. Lógicamente las propiedades van cambiando a medida que incremento el tenor de escoria, la reactividad es menor, por ahí necesidad de molienda más fina. Otra cosa que se encontró de las escorias es que funcionan mejor
en tiempo cálido que en tiempo frío, son más sensibles a temperaturas bajas durante la hidratación. Pero realmente cuando yo tengo cementos con escoria o de escoria, elaborados por una planta industrial de cemento, bajo normativa internacional, generalmente ya está compensada estas características y los cementos con escoria se consideran cementos de uso general. O sea, dan buena aptitud con contenidos medios de escoria como cementos de uso general. Ahora, propiedades sobresalientes de las escorias. La aptitud para trabajar en ambiente marino. La escoria funciona muy bien como recurso para dar mayor vida útil a las armaduras en ambiente marino frente a cloruros. Entonces son la opción a elegir cuando tengo construcciones en ambiente marino o en contacto con agua de mar directamente. En ese caso, los cementos con o de escoria son la solución, son la opción a elegir, primaria. Si uno mirase las figuras actuales de cemento, por ejemplo, en Europa, solo el 30% es cemento puro. Ya cada vez cuesta más conseguir cemento a base de clínker. Solamente clínker. La demanda social por baja de emisiones y controles de emisiones de CO2, el hecho que tengan que ellos pagar los cupos de emisiones de CO2 y todo, nos lleva a un incremento paulatino en el uso de las adiciones. Por suerte, la construcción es conservadora y vamos de a poco. Ya, muchas gracias. La tercera pregunta, ¿hay formas de reducir la energía demandada por calefacción desde el punto de vista de los materiales empleados? Hay distintas formas. Lo más interesante de esto, bueno, tiene que ver con el diseño, pero luego también con los materiales, una combinación de materiales, yo les decía, aislantes y materiales que tengan una capacidad de mantener, digamos, de absorber energía y mantenerla, lo que se llama inercia térmica, ¿no? Tiene que ver con la masa del material y su capacidad calorífica. Entonces, por ejemplo, en un clima frío y soy capaz de día de absorber radiación solar y guardarla para la noche y liberar esa energía en las horas de mayor frío, entonces uso la masa que mantiene el calor como recurso para bajar la demanda energética de calefacción. Entonces, lo correcto, lo que se ha investigado a partir de programas, hay un programa que es de uso libre, no sé si lo conocen, se llama Energy Plus. Es bastante complejo de usar, pero es muy potente. Yo puedo formular distintas combinaciones en orientación, en espesores, en conductividad térmica de los materiales y diseñar. Es distinto una pared que da al sur, donde no da el sol, de una pared que da al norte, donde da el sol. Es distinta la posibilidad de condensación en un caso que en otro. O sea que todo eso se puede estudiar muy bien y realmente hay viviendas que casi prescinden de calefacción o de aire acondicionado. Pensemos en las viviendas del sur de España o en Grecia, son de colores claros, poca ventana, son mucho más frescas. Ahora, cuando se impone grandes aventanamientos impulsados por la gente del hemisferio norte, bien de países fríos que tienen poco sol, uno copia esa tipología y después se muere de calor. Entonces, lo inteligente es no copiar, sino adecuar la tipología estructural, aberturas, espesores y demás a la condición local de clima para tener menos dependencia energética.
Muchas gracias. ¿De qué manera influye el uso de jardines en las azoteas en la eficiencia energética enfocada al enfriamiento? Realmente funciona de dos maneras. Por un lado, mejora mucho la calidad de aire, porque sabemos que los vegetales generan oxígeno. Por otro lado, provoca un amortiguamiento, la acción del sol, la acción del frío. O sea, cuando uno tiene un edificio en propiedad horizontal, generalmente los pisos intermedios están protegidos por arriba y por abajo por otros pisos que están en condiciones térmicas parecidas. Pero el que está en el último piso sufre del calor y sufre del frío. Entonces, un techo verde tiene como objeto aislar térmicamente tanto del calor como del frío. Ahora, cuidado que eso requiere una estructura especial, geotextiles de calidad para que las raíces no lo destruyan, y en general se trata de tener soluciones que no necesiten riego. El jardín, digamos, bonito, la cosa verde que requiere un riego y bombeo de agua y todo esto, ya se reemplazó por especies locales resistentes a la sequía, que prácticamente requieran casi nada de riego, tengan el régimen hídrico natural de la zona. Ha habido mucha evolución en los techados verdes. Listo, muchas gracias. ¿Considera la inyección de dióxido de carbono al concreto en su etapa de mezclado como una alternativa importante para reducir su huella de carbono? A ver, no. A ver, ¿cuál es el problema de incorporar CO2? El cemento es un material que es termodinámicamente inestable. Partimos de la caliza, le pusimos 900 grados, la caliza se descompone, libera CO2 y queda el óxido de calcio. Luego ese óxido de calcio lo combinamos con componentes de silicio, aluminio y hierro a temperaturas más altas. Pero básicamente la descarbonatación ocurre a 900 grados. En estructuras de hormigón armado, la clave de la durabilidad está en que el hormigón mantenga su pH fuertemente alcalino. Ese pH fuertemente alcalino mantiene las armaduras libres de corrosión. Entonces, si yo incentivo una carbonatación a edad temprana, en cierta forma acelerada, porque tengo mayor CO2 en la fase gaseosa, contacto con el cemento, lo que estoy haciendo probablemente sea alterar ese equilibrio inicial y fomentar una leve disminución del pH. Entonces, yo no usaría, yo trataría de apostar a la durabilidad de las armaduras, tratando de que el hormigón no se carbonate y que el espesor de la capa carbonatada, digamos que el frente de carbonatación, tarde mucho tiempo en llegar a las armaduras. Quien hizo esa pregunta, a lo mejor, ¿en qué piensa cuando quiere burbujear o quiere mezclar CO2 en el amasado? Si está pensando en justamente que el hormigón se recarbonate aceleradamente para que tenga efecto sumidero del CO2. Esa práctica se suele usar cuando termina la vida útil, el hormigón se tritura y se deja expuesto, entonces allí se logra la completa carbonatación de las fases y por lo tanto actúa como efecto sumidero. Pero mientras la estructura está en servicio con la armadura, el CO2 es un enemigo. Muchas gracias.
Desde su punto de vista, diseñar y construir estructuras de concreto con un largo tiempo de vida útil representa una importante alternativa para la reducción del impacto ambiental de las construcciones. Sí, es importante porque se distribuye, sobre todo el efecto inicial y los materiales no renovables y demás, bajan los costos de mantenimiento el impacto del consumo de materiales, sobre todo no renovables al inicio, se distribuye en muchos más años. Pero por otro lado, es más eficiente. Yo, por ejemplo, le preguntaría a los asistentes, los reglamentos en general se aventuran a asegurar 50 años de vida útil, que seguramente todos vivimos en casas de más de 50 años y no pensamos irnos, pensamos seguir habitando la misma vivienda. Es decir, que es una necesidad, la durabilidad, hasta una necesidad social de poder transferir a nuestros herederos el lugar en donde vivir. ¿Se imagina qué triste decirle al nieto, no, ya, a usted ya no le toca, mijo? Tiene que empezar de cero. Entonces, yo creo que la durabilidad es un tema incluso social importante. Muchas gracias. Por otro lado, ¿se puede intervenir una estructura existente para mejorar su eficiencia energética? Sí, hay muchas formas de intervenir, desde, digamos, por ahí uno puede modificar el acristalamiento con doble vidriado hermético, puede aplicar capas aislantes térmicas externas, puede combinar parasoles. Por ejemplo, últimamente bastante es frecuente usar parasoles que además son paneles solares. Entonces, el parasol, por un lado, genera energía y reduce el consumo energético, y por otro lado, previene el incremento de temperatura por asoleamiento directo. Hay muchas formas. Interesante. Bueno, y como última pregunta, ¿considera usted que en algún momento el cemento será reemplazado o sustituido en su totalidad por algún otro material más ecológico? Por ahora no se vislumbra. Se ha intentado con cementos de menor emisión, como cementos belíticos, pero hoy por hoy no son una alternativa viable. Por ejemplo, la escoria podría ser un sustituto importante, pero claro, la cantidad de altos hornos que hay es muy limitada en el mundo. Se ha pasado a tecnología de fabricar el acero a partir de la chatarra. Entonces, esa circularidad que le provee la chatarra tiene ventajas importantes y por lo tanto la escoria desaparece. Entonces, todas las alternativas que se vienen buscando, ninguna es capaz de competir en disponibilidad y eficacia, sobre todo porque el cemento es muy buen aliado de las armaduras. Entonces, a medida que tengo un material, se habla de ligantes poliméricos, por ejemplo, pero el ligante polimérico todavía está muy, muy caro, y no se puede producir en los volúmenes. Si se produce ligante polimérico en los volúmenes del cemento, va a ser más contaminante que el cemento mismo. Lo que hay que aprender es probablemente, yo creo que el futuro esté en cuando las chimeneas que ventilan CO2 a la atmósfera no se permita la libre ventilación a la atmósfera, entonces tenga que tener recursos tecnológicos para fijar el CO2 antes de que se emita. Eso para mí es mucho más viable en un futuro próximo que encontrar un sustituto. Yo no lo he identificado hasta ahora.
Listo. Piense que el cemento se usa en todo el mundo, en todos lados hay materia prima para hacer cemento. O sea, es un material absolutamente federal y democrático, distribuido por todos lados. No hay como a lo mejor el litio, que solo muy pocos países tienen litio, o mismo cenizas volantes, que no pocos países tienen carbón para quemar. Piedra caliza hay por todos lados. Esa es una gran ventaja. Y yo por ahora no veo nada que lo sustituya. Sí veo, o trabajar con materia descarbonatada, también se puede. A partir de óxidos de calcio en lugar de piedra caliza, el proceso de descarbonatación es previo y controlado. Pero vamos a ir a lo mismo, a hacer clinker. Listo, muchas gracias. A ustedes. Gracias, ingeniero Luis, por aclarar todas las dudas de nuestros asistentes. Del mismo modo, nos sentimos muy agradecidos con el público asistente por su activa participación mediante la transmisión en Zoom y YouTube. Informamos que la grabación de esta conferencia será publicada en nuestro canal de YouTube la próxima semana. Los invitamos a que lo revisen y recomienden. Asimismo, podrán encontrar ponencias muy interesantes que hemos realizado anteriormente. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Luis. ¿Tiene algunas palabras para finalizar su presentación? Yo querría alentar sobre todo a la gente joven que sean creativos, que se involucren, que estudien, que aprendan, que valoricen su know-how, porque es lo que necesitamos para poder desarrollarnos en armonía y ese esfuerzo siempre es bien compensado. Yo desde aquí, en lo que pueda ayudarlos, ofrezco mi energía, mi tiempo, mi consejo, y seguramente con Julio vamos a tener una posibilidad de trabajo hacia el futuro, potenciada por el ACI, por el Chapter Argentina, por el Chapter de Perú, y creando una sinergia que creo que tiene que ser importante. Reiteramos nuestros agradecimientos hacia el ingeniero Luis Fernández. Ha sido un placer contar con su participación como ponente y a todos los asistentes por formar parte de este evento. De esta manera, damos por finalizada la presente conferencia, sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales, pues estaremos informando de más conferencias técnicas internacionales gratuitas. Los enlaces de nuestras redes los pueden encontrar en estos momentos en el chat. Muchas gracias a cada uno de ustedes por formar parte de este proyecto. Asimismo, reiteramos nuestros agradecimientos hacia los integrantes del grupo académico PIS Concreto por el compromiso en la organización de las conferencias. Muy buenas noches con todos. Bueno, gracias. Hasta luego. Y gracias, Julio Carvamaca, que es el gestor de toda esta acción.